Soy Gilberto León, autor de los sistemas Construcsoft. Vamos a ver cómo se importa una obra elaborada en Excel al sistema Construcsoft. Primero, en el sistema Construcsoft generamos una obra. Vamos a decir que sea al mes de septiembre del 2020. La generamos porque para importar una obra tiene que ser en una obra nueva que no tenga nada. Esta es una obra que está vacía, donde no existe metrado. Ahora, ¿dónde importamos la obra? Tenemos acá en Construcsoft las rutas de directorios de exportación e importación. Y el directorio para importar los metrados es el directorio Construcsoft BG Metrados. En este directorio es donde tenemos que procesar el archivo que vamos a importar para Construcsoft. Vamos a verlo. También, cuando uno importa la obra, tiene una hoja de ejemplo donde están los parámetros para poder formatear la hoja. Esto es colocar las secciones, colocar una columna para poder colocar cuáles van a ser las secciones, cuáles van a ser las fases y cuáles pueden ser los títulos. Formatear estas 4 columnas como formato de texto y esta columna formatearla como formato numérico y colocar ceros en los espacios vacíos. Vamos a ver la hoja. Vamos a Construcsoft BG en el directorio de metrados y tenemos el metrado Casa de Playa. Este es un metrado o un presupuesto que nos ha llegado y vamos a formatearlo. Creamos una columna para colocar las secciones, fases o títulos. Y estas columnas de acá que las eliminamos porque ya no tienen ninguna finalidad. Y esta es la columna del metrado. Formateamos estas columnas como formato de texto y alineados a la izquierda. Y esta columna la formateamos como formato numérico. Vemos que estructuras tiene un código 1. En el sistema Construcsoft las secciones y las fases deben tener 2 caracteres. Por lo tanto, tenemos que modificar esta sección. Estructuras, también arquitectura, también la sección de instalaciones sanitarias y eléctricas. Indicamos cuáles van a ser las secciones. Esta es una sección S, una fase, otra fase, F para las fases. En este caso acá tenemos obra de concreto armado que tienen unos títulos de grupos. Esta es otra sección de obra, una fase. Otra sección de obra, fase, fase, fase,
otra sección de obra. Listo. Eliminamos ahora las filas innecesarias. Estos son subtotales que también los eliminamos. Y también eliminamos el total presupuesto. Y colocamos ceros en los espacios en la columna del metrado, en los casilleros donde no existe nada. Bueno, hecho esto, tenemos la hoja formateada lista para poder pasarla al sistema Construsoft. Grabamos la hoja y salimos de la hoja. Vamos ahora al sistema Construsoft y le decimos en procesos especiales importar una obra o desde una hoja de cálculo. Ok, elegimos la obra y está pasando el sistema. La obra pasó completamente al sistema Construsoft. Acá me indica que ha sido importada y que verifique las secciones fáciles y asigne los análisis o recursos al metrado. ¿Por qué? Porque la obra no tiene análisis. Vamos al metrado y tenemos ya el metrado, podemos ver el presupuesto y este es el presupuesto que hemos importado. Acá no existen todavía los análisis. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno puede entrar, por ejemplo, a estructuras. Vamos a trabajos preliminares, por decir. Una limpieza inicial de terreno. No tiene análisis maestro todavía. Esta partida está vacía. Entonces, vamos acá, seleccionamos un análisis. Ok. Un trabajo preliminar, limpieza de terreno, y asignamos el análisis limpieza de terreno. Como vemos, ya el sistema me asignó un análisis del maestro a la obra. Igual puedo hacer con el trazo, nivel y replanteo. Asigno un análisis. Y ya tengo un análisis asignado para esas partidas nuevas que no tenían análisis. Esa es la forma como yo debería proceder con todo el presupuesto, relacionando este nuevo presupuesto con los análisis maestros del sistema. Muy bien, esa es la manera como se importa un metrado desde el Excel al sistema Construsoft. Esto también lo pueden hacer ustedes con el sistema Construsoft gratis, el cual pueden descargarlo de nuestra página www.construsoft.com.
Espero que este sistema sea útil para su empresa. Suscríbanse y recomiéndenlo. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.